Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cartagena en un puño. Hoy les voy a hablar de un cerro que constituye junto a otros 4 la configuración topográfica de la ciudad de Cartagena en cuanto a su núcleo histórico. No es otro que el cerro conocido como el del Molinete, un cerro que está habitado desde la más antigüedad. Fue ocupado previsiblemente en época púnica, por lo que se le denominó el templo de Asdrúbal, pero sin duda alguna fue en la Cartago Nova romana cuando este barrio, cuando este emplazamiento urbano va a tener mayor importancia, porque sobre él se van a construir una serie de establecimientos suntuarios, templarios, que la arqueología hoy día se está encargando de poner y de aflorar. Estos templos, estas instalaciones muy cercanas a lo que es el foro romano de la ciudad, es decir, la zona más importante, van a hacer del Molinete un lugar esencial dentro de la Cartago Nova, como he dicho. Luego pasaría por las vicisitudes lógicas que tiene la ciudad a lo largo de las épocas y de los tiempos, y podemos decir que va a quedar un poco inerte fuera de lo que es el núcleo importante de la ciudad, que va a desplazarse a lo que son las estribaciones del monte de la Concepción. Habría que esperar hasta el siglo XVI, siglo XVII, cuando empieza a urbanizarse de nuevo el Molinete, y culminará en el siglo XVIII con toda la construcción de la trama urbana, un espacio que se ocupa porque la ciudad ya se encuentra constreñida con la muralla de Carlos III y se ocupan prácticamente todos los espacios. Y finalmente también alcanzará una época bastante importante de lugar de esparcimiento, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta que en los años 70 también del siglo XX se procede a su práctica demolición, y actualmente está constituido por el Parque Arqueológico del Molinete, que sin duda alguna ya está dando grandes sorpresas a nivel arqueológico y a nivel histórico, y se le augura un futuro bastante prometedor en ese aspecto. Pero yo hoy no quisiera hablaros de ese molinete, de esas épocas. Quisiera hablar de un molinete muy concreto, y más que de un molinete, de un local que va a estar dentro de ese escenario. Les quiero hablar de esos café cantantes, de esos locales, de esos teatros, de esos lugares de esparcimiento muy relacionados con una actividad muy específica, como puede ser la prostitución, pero no solamente en cuanto a ese aspecto, sino también como un lugar de encuentro, un lugar en donde se va a reunir cierta clase social, fundamentalmente constituida por el sector masculino, que va a demandar una serie de servicios, que no solamente es el de la prostitución, sino también un lugar en donde poder jugar, en donde poder alternar, es una palabra que me gusta mucho, en donde se podían establecer incluso hasta relaciones comerciales y de negocios. Estos locales van a estar desparramados por todas las calles del Molinete. Unos tendrán una mayor categoría, otros una menor categoría, pero yo les quisiera hablar de uno en concreto, emplazado o situado en la calle de la Aurora, que era una de las calles principales que había en el Cerro del Molinete, que conducía directamente a la parte central, que era la plaza de ese mismo nombre, la plaza de la Aurora. Pues bien, en esa calle de la Aurora va a haber un establecimiento grande, un edificio de 2 pisos, que con el nombre del Gran Cursal Español va a tener una actividad frenética durante muchísimos años de su existencia. El nombre de Cursal es es una palabra de origen alemán, que tiene su origen también en el latín, cura que viene de curar, y sal, que viene de salón, o sea, podríamos decir que es un salón de cura, pero en determinadas formas lingüísticas podríamos asimilarlo a lo que hoy podría ser una sala multiuso, ¿no? En donde podrían celebrarse conciertos, podrían celebrarse
espectáculos, podían celebrarse todo tipo de actuaciones, pero al mismo tiempo era un lugar en donde habían reservados, en donde habían palcos, en donde había también una actividad muy parecida a lo que luego fueron los café cantantes, e incluso en la época de la que nosotros vamos a hablar, sobre todo en su forma más conocida de un cabaret, ¿no? Bien, en estos lugares, en estos cabarets, pues habían había una clientela bastante selecta, en donde las actuaciones pues se combinaban entre el canto, las bandas y orquestas, y también habían espectáculos de transformismo, de escapismo, de ilusionismo y como digo, de actuaciones musicales. Una de las primeras actuaciones de una banda de jazz que hubo en España fue precisamente en este lugar, en el Gran Cursal de Cartagena. Estos locales tenían reminiscencias francesas, como digo, tenían amplios salones, tenían un escenario importante en donde podría albergar una orquesta, y luego estaban los palcos en la parte superior y en la platea, que era la zona más popular de este local. Bien, un hecho fundamental, que es el que yo quiero trasladarles hoy en este nuevo capítulo de Cartagena en un puño, es el ocurrido el 17 de febrero de 1915. Estamos en plena Primera Guerra Mundial. El barrio del Molinete vive uno de sus mejores momentos a nivel de afluencia de público y de existencia de este tipo de locales. Bien, pues en este Gran Cursal ese día va a ocurrir un incidente, una pelea, de las muchas que se podían organizar en los distintos momentos y en los distintos meses y años en que estuvo este local funcionando, una pelea en la cual un marinero que se llamaba Vicente Bruix, pues ataca con un arma blanca, con un cuchillo, a Joaquín Pérez Alcaraz, y resulta de este ataque va a producirse el homicidio de este último, y a consecuencia pues de esa lucha con esta arma blanca, y fue un hecho muy famoso en la ciudad porque tuvo mucha incidencia al haber sido visto por muchísima gente en el propio local, delante de muchísimos testigos, y como se decía en Cartagena, el incidente se saldó con la muerte por una puñalada, ¿no? En el término cartagenero es puñalá, ¿no? Tal fama tuvo este hecho, fue tan extremadamente conocido, que los propios dueños del Gran Cursal, ante la fama que había cogido este incidente, pues decidieron cambiar el nombre del local, y a partir de entonces se llamó La Puñalá. Y con este nombre va a continuar su extensa existencia, llena de, como digo, de actuaciones en ese gran salón semicircular, con actuaciones casi a diario. Tenía incluso un portero bastante corpulento en la puerta para regular esa admisión y ese trasiego de todas esas personas que iban normalmente a ver todo tipo de actuaciones. Y por supuesto tenía una salida trasera para poder escapar cuando la policía de alguna manera podía presentarse o había alguien que tuviese que salir rápidamente. En esos salones van a actuar una serie de artistas que, si no son muy conocidos a nivel nacional, sí lo eran en la ciudad y sobre todo a nivel comarcal. Por citar algunos, pues ahí estuvieron La Lupe, La Bella Lucía, La Chata, Cepero el Poeta, el Niño de Medina, Carmen la de Almería, y así un sinfín de artistas que van a estar pasando por estos locales, y en concreto por La Puñalá, que como digo era el más grande, el más popular y al mismo tiempo el más solicitado por todo tipo de personas que acudían, ya fuese de la propia ciudad, de los alrededores y sobre todo de ese mundo portuario, de barcos que van llegando, de los tripulantes, incluso de los pasajeros que van a llegar a la ciudad de Cartagena. Hay que tener en cuenta que en esos momentos ya el Molinete
es muy conocido a nivel de todo el Mediterráneo, tan conocido como podían ser el barrio chino de Barcelona o los barrios de Marsella, que se dedicaban a este tipo de actividades. Había una peculiaridad en la Puñalá, que es que se le daba también oportunidad de poder actuar, de poder tener su oportunidad a las camareras que estaban sirviendo en mitad del espectáculo, y estas camareras pues interpretaban algunas canciones picantonas, picarescas, que eran del agrado sobre todo del público masculino, que acudía, como digo, reiterativamente a este tipo de locales. Durante toda la primera mitad del siglo XX la Puñalá va a tener una gran aceptación, pero todo se verá truncado, como no podía ser de otra manera y como sucede muchas veces con otras cosas en nuestra Cartagena querida, con la llegada y con la incidencia que va a tener la Guerra Civil Española del 36 al 39. El local en ese momento también va a tener un gran auge. No podemos olvidar que Cartagena, ser una ciudad retaguardia en donde alberga en su seno la flota republicana, había una gran cantidad de marinería, pero también había una gran cantidad de soldadesca que van a estar en esta ciudad de retaguardia en los momentos de descanso, y estos locales van a estar muy demandados con este tipo de actuaciones y con todo lo que genera el juego, la prostitución y todo lo que lleva todo este tipo de actividad. Bien, pues en la guerra civil, a consecuencia de uno de los muchísimos bombardeos que va a sufrir la ciudad, va a ser destruido prácticamente el local que ya nunca más se volvería a reconstruir, es decir, que pasó casi 60-70 años en ruinas, en esa calle de la Aurora, aunque la actividad del molinete continuaría en la posguerra y en el posfranquismo. Ya hay que decir que no alcanzó la exquisitez y la brillantez que había tenido en otras épocas anteriores. Hay que mostrar que el local y incluso hasta la propia calle, todo eso ha desaparecido. Todo eso forma ahora parte de un espacio de ese parque arqueológico, y ya no existe ni siquiera la trama urbana que existía en el molinete en sus mejores momentos. Yo con esto voy a finalizar. Solamente he querido dar esta pincelada del molinete. Del molinete ya hablaremos en otras ocasiones en Cartagena, en esta serie de Cartagena en un puño, pero lo que sí quisiera es terminar con una de las muchísimas coplas que se iban diciendo por aquella zona. Hay una copla que dice que el barrio del molinete no solo pasean los chavales, pasean también los buenos mozos, con navajas y puñales. Y en la plaza de la Aurora están las niñas toreras, subiendo hacia el molinete también hay banderilleras. Bueno, pues con eso terminamos este episodio de Cartagena en un puño, sino antes de agradecerles su presencia en este canal, a este canal de YouTube del INCIS, que se incorporan a partir de ahora también mis alumnos de la Universidad de Mayores, de la Universidad Politécnica de Cartagena, que a través de estas intervenciones van a poder continuar con sus clases. Realmente no es posible por los acontecimientos que todos conocemos, pues a través de este canal y a través de estas intervenciones podrán seguir con sus clases correspondientes. También quisiera pedirles que, si es de su agrado este canal, pues que se suscriba, porque cuanto más suscripciones tengamos, pues mejor posibilidades tendremos de ir avanzando en esta continuidad a través de la historia de Cartagena. Me despido dándoles las gracias y emplazándoles al siguiente capítulo de Cartagena en un puño.